tan vital en la vida de todos los cubanos, cómo se ha llegado al consenso de ese proyecto, cómo se discute aún hoy con los diputados, con especialistas, con la opinión también de nuestro pueblo. De eso estaremos hablando esta noche en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con tres mujeres. Me acompaña esta tarde Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura; Tania Pérez Castro, vicerrectora de la Universidad Agraria de La Habana; y Yanifel Sánchez Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputada y directora del INIFAT. Con ellas estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito para que conozcan más de una de las leyes más importantes que aprobará la Asamblea Nacional en este año. Antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Han continuado los combates en Ucrania. La situación en el terreno militar pues sigue siendo bien intensa y, por supuesto, pues hay repercusiones geopolíticas ante la próxima visita en estos días del presidente Biden a Europa y todo lo que significa este conflicto para el mundo. De eso estaremos ampliando mañana en nuestra mesa redonda, que estará dedicada a este tema. Pero antes vamos a esta noticia que ha estado dando la vuelta en las últimas horas. Un escritor, reconocido escritor canadiense, ha hecho una protesta contra las políticas de su país ante la canciller, pues hablando del papel también de Canadá en la guerra que está teniendo lugar en Ucrania. Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No OTAN. Bueno, así estaba pues reflejándose la noticia, un acontecimiento, esta expresión pacifista y contra la guerra de este literato, este escritor canadiense, mientras hoy se conocía que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky declaró estar dispuesto a discutir con Rusia sobre el reconocimiento de Crimea y de las repúblicas del Donbass después de recibir garantías de seguridad para su país. Es una cosa muy difícil para todos, tanto Crimea como Donbass, y para encontrar alguna salida hay que dar ese primer paso que mencioné, las garantías de seguridad, el fin de la guerra, indicó Zelensky en entrevista para medios de televisión de Europa y también de Ucrania. Mientras Moscú pues hoy instó a Estados Unidos a parar la hostilidad en sus relaciones con Rusia y dejar de suministrar armas a Ucrania, a la vez que Rusia adoptó pues duras decisiones en la jornada de hoy contra Japón, después de la hostilidad pues manifestada por el gobierno de Japón, las medidas adoptadas por el gobierno de Japón contra Rusia, y eso pues afecta, entre otras cosas, la concesión, la obligatoriedad ahora de los ciudadanos japoneses de tener visado para entrar a Rusia, y también otras medidas tomadas por la administración del Kremlin contra Japón. Son las noticias del momento en esta dinámica, sin duda, que es el conflicto en Europa y que está teniendo impacto a nivel mundial. Con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces del proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, como señalamos en nuestra introducción, en su próxima sesión, de las tres que tendrá este año, al menos planificada, la Asamblea Nacional del Poder Popular, uno de los proyectos de leyes que estará en discusión es este proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Un tema del que mi colega Relín Rodríguez Deribé estuvo hablando recientemente acá en este espacio con el reconocido escritor y también pues teólogo brasileño Frei Beto, quien es un asesor, un poco auspicia todo este proceso de educación en esos términos, en esos temas
en Cuba. Pero ¿para qué es necesaria una ley de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria y nutricional? ¿Cuáles son pues las inquietudes, los preceptos que llevaron a conformar este proyecto de ley? Sobre eso me gustaría que una jurista, la directora jurídica del Ministerio de Agricultura, Mayra Cruz, pues nos hablara precisamente de cuál ha sido el camino para llegar hasta este proyecto. Buenas tardes, Randy y demás colegas, y también para los televidentes y radioyentes que nos escuchan. Es de vital importancia comenzar nuestra intervención reflexionando precisamente sobre la importancia del proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional para nuestro país. Y precisamente comenzar por aquí porque muchos pueden estarse preguntando ahora mismo por qué es necesario aprobar una ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en Cuba ahora. ¿De qué va esta ley? ¿Cuáles son los temas más fundamentales que la misma trata? ¿Se trata de un documento más? ¿Se trata de comisiones más? ¿En qué va a repercutir en la alimentación de los ciudadanos cubanos? ¿Puede una ley resolver los alimentos? Efectivamente. Entonces, por eso creo que es esencial comenzar reflexionando sobre estas cuestiones. En correspondencia, resolver los temas relativos a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria y nutricional, por supuesto que requiere medidas de índole económico, productivas, sociales, ambientales, pero también medidas legislativas. Y en este sentido, en el escenario internacional, también nos marcan y nos llevan a reflexionar sobre la importancia de aprobar una norma de este tipo para la protección efectiva del derecho a la alimentación. En América Latina y el Caribe podemos encontrar en distintos ordenamientos jurídicos leyes que regulan estas materias, por ejemplo en Brasil, Nicaragua, República Dominicana. Hemos estudiado también estos proyectos de norma y otros que están en el derecho comparado de países de la región y también de países de Europa. En el caso de nuestro país, la vigente Constitución de la República establece en el artículo 77 el derecho a la alimentación que poseen todos los ciudadanos cubanos, un derecho a la alimentación sana y adecuada, y me atrevo a decir que es un reconocimiento expreso que hace nuestra Constitución de forma avanzada, porque no todas las constituciones a lo largo y ancho del mundo refieren de forma expresa el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. La nuestra lo hace. Y esta es la primera razón por la que la ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional debe dictarse, porque de lo contrario nos encontraríamos con un precepto constitucional, este artículo 77 y también el artículo 78, que habla sobre el derecho que tenemos a consumir bienes y servicios de calidad y que no atenten contra nuestra salud. Estaríamos previendo dos artículos constitucionales que luego no tendrían un respaldo en una ley específica, una ley que desarrolle estos preceptos. Por tanto, esta norma es, por supuesto, una norma de desarrollo constitucional. En segundo lugar, también los objetivos que establece esta norma jurídica nos llevan también a su importancia. Se trata de una norma que va a establecer el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria, para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, que es un mandato constitucional que tiene nuestro Estado, y también, por supuesto, todo esto en pos de garantizar la seguridad, el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos cubanos. Lo que está pasando ahora mismo, Mayra, con el tema de los alimentos, en medio de esta guerra, la subida estrepitosa de los precios, lo que eso significa para la seguridad alimentaria mundial, nos da una medida de la importancia que tiene para nosotros poder apertrecharnos de instrumentos que conduzcan a ese objetivo futuro de una seguridad alimentaria del país, que también es seguridad nacional. Efectivamente, y para eso también la ley, entre sus objetivos, también está que ordena los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles, para que estos puedan articular de forma intersectorial, institucional, todos los procesos relativos a la producción, transformación, comercialización, hasta el consumo de los alimentos. ¿De qué viene la ley? Ciertamente la ley no nos va a dar más alimentos en el plato ni mañana ni cuando se entre en vigor una vez publicada en la Gaceta Oficial de la República, pero sí la ley nos va a dar herramientas, estrategias, medidas que pueden fortalecer estos sistemas alimentarios locales, la autonomía municipal, la descentralización de competencias, que sabemos que son procesos que tienen una fuerte incidencia a partir de la promulgación de la Constitución de la República. Además, tenemos compromisos internacionales que cumplir. La Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es también un antecedente de esta ley, nos obliga en el objetivo número 2, específicamente hambre cero, no solo a poner fin al hambre, sino también a lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, a promover la agricultura
agricultura sostenible como premisa para alcanzar la sostenibilidad económica, social, ambiental. Y digo que en conjunto con nuestra Constitución de la República, este también es un antecedente en el proceso de elaboración de la ley. Por eso también han tenido ustedes muy en cuenta las opiniones de organismos internacionales como la FAO, asesores como Frei Beto, otras personas y otras organizaciones que trabajan en estos temas. Efectivamente, y también porque esta ley es la instrumentación jurídica del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, ese plan que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de julio de 2020 y que esta ley viene a desarrollar cada uno de sus objetivos, principios, valores, componentes, temas estratégicos que el plan aborda de manera concreta, y es ahora el rol de esta ley desarrollar los mismos y también, por supuesto, plantear cuáles son las directrices del Estado cubano para poder gestionar estos sistemas alimentarios, para fomentar los procesos de educación alimentaria, la cultura alimentaria de nuestra población, por supuesto, para enfrentar también los problemas de salud que vienen de la mano con una alimentación deficiente o nociva. Estos son los principales temas que refieren la importancia que tiene este proyecto de ley. Un proyecto de ley al que se ha llegado, Mayra, con el concurso de muchas personas. Hablábamos de los internacionales, pero también dentro del país han participado muchas personas y muchas organizaciones. Realmente también la forma de hacer la ley, que luego las colegas también van a estar refiriéndose sobre el tema, es también uno de los aspectos novedosos de la misma, incorporación de un proyecto de colaboración internacional, el proyecto POSAS, a la elaboración de una ley, que también este proyecto está con fondos de la Unión Europea, la agencia implementadora FAO, es decir, toda esta forma de hacer marcó una novedad también en la constitución de este proyecto de ley, que tuvo, por supuesto, la intervención de todos los puntos focales del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. Los mismos actores que participaron en la conformación del plan estuvieron participando también en la conformación de la ley. Y dentro de ellos, por supuesto, la academia y la ciencia cubana, que han hecho importantes aportes a este proyecto. De eso estaremos hablando acá en breve en nuestra mesa redonda. Gracias, Mayra. Cuando ofrecemos los alimentos que producimos, cultivamos vida. Alimentamos hasta el suelo y recogemos de él sus mejores beneficios, nuestra propia comida. Somos más soberanos e independientes. Podemos enseñar a los más jóvenes cómo desarrollar sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles en aras de garantizar el derecho a una alimentación sana y adecuada. Producir nuestros alimentos nos hace más libres. Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Una apuesta para el futuro. Villa Luisa está ubicada en el anillo verde de la ciudad de Camagüey. En esta finca de frutales, con 2 hectáreas de extensión, la producción anual es de unos 7.000 quintales. Allí confluyen eficiencia, calidad de los procesos y amor a la tierra. Le entregamos a Copio 27 toneladas y pico, más o menos 27.2 toneladas. Le hicimos varias donaciones a los hospitales y vendimos una parte, venta a la población directo. Ya tenemos 4.000 plantas de frutabomba sembradas ya, que ya están iniciando la producción. Hay 1.500 matas de mango, 160 mamey floreciendo, mamey colorado de injerto, 700 de aguacate, 900 de guayaba. También se dedica aquí un espacio a los cultivos varios con un tratamiento óptimo. Yolanda es el corazón de este lugar, su propietaria y quien además trabaja por verlo crecer. Mis procedencias son de campesinos, mi papá era campesino de referencia y siempre me gustó. Y la necesidad del país también, sabemos que se necesita producción y no tenemos hora para trabajar. La agricultura es del momento, la estrategia y de trabajo. No se puede perder un instante, un minuto, un momento. Es clave, es decisivo. Aplicar los abonos orgánicos, los biopreparados, los biofertilizantes, mantener ese ciclo. Y la otra estrategia que yo les recomiendo a todo agricultor, siembra limpia, limpia y limpia. Cuando el cultivo está limpio no hay plaga, no hay enfermedades, hay buenos rendimientos. El doctor Ricardo Alonso, esposo de Yolanda, en sus años de jubilado también se dedica a la producción de alimentos. Sabemos que la producción es importante, tan importante que yo diría que es vital. Me gusta porque es lo que tú haces con tus manos también, así que en algo se parece al cirujano. 12 años de existencia tiene esta finca. Constituye un ejemplo de cuánto puede lograrse aplicando ciencia y con un correcto cuidado de los cultivos. Yo siempre digo que se puede y soy muy optimista.
En la vida yo he triunfado porque yo soy muy optimista. Aunque yo vea que es casi imposible, digo que sí se puede. Si no lo hemos logrado todo, porque aún no estamos satisfechos, porque sé que podemos hacer más, lo hemos intentado. El trabajo arduo nutre el lugar y el amor lo fortalece. En Camagüey, Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como decíamos, para llegar al consenso de este proyecto de ley han influido muchos factores, organismos que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad alimentaria del país, pero también la ciencia en Cuba, que tiene un desarrollo muy importante en el ámbito de la alimentación y en el ámbito de la agricultura. Por eso esta tarde está con nosotros la doctora Tania Pérez Castro, vicerrectora de la Universidad Agraria de La Habana, una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país en este campo. Y me gustaría, doctora Tania, que nos hablara precisamente de ese aporte de la ciencia, de la academia, a este proyecto de ley, hacia dónde se ha encaminado el trabajo, cómo ha sido la relación entre la academia y los decisores, los organismos que tienen pues impacto en esta tarea. Bueno, buenas tardes, Randy, y buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la oportunidad de socializar nuestras experiencias de trabajo en este tema. Bueno, creo que antes de empezar a ver exactamente esa relación entre las universidades, creo que es necesario resaltar que desde el inicio del proceso de redacción del proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, este se caracterizó en su novedad por ser muy participativo, una amplia participación. Esta participación fue tanto intersectorial como interinstitucional e interdisciplinaria. Y como ya había explicado Mayra, fue basado en el trabajo que anteriormente se había logrado con el Plan de Soberanía Alimentaria. En este trabajo participaron representantes, actores de muchos organismos, de organismos de la Administración Central del Estado, de organizaciones superiores de dirección empresarial, 27 entidades, 11 organizaciones de la sociedad civil, productores, académicos e investigadores de instituciones científicas y, por supuesto, las universidades. Todos ellos como parte del punto focal del Plan SAN que ya habíamos venido trabajando. En el caso específico de las universidades, se trabajó en estrecha relación con la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura, con un mayor protagonismo en el equipo de redacción nacional de la Universidad de La Habana y de la Universidad Agraria de La Habana. Pero se hicieron consultas a todas las universidades del país sobre los capítulos, sobre los artículos, sobre todo lo que estaba en la norma del proyecto, donde fueron muy debatidos lo concerniente a diversos temas, principalmente el marco regulatorio, las pérdidas y desperdicios de alimentos, un tema muy importante. A nivel mundial es una de las cosas que hoy más se debate en medio de las circunstancias en las que estamos, ¿no? Exactamente. También qué cosa es la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas, qué podíamos incluir desde el Sistema Nacional de Educación, no solo el Ministerio de Educación Superior, sino también el MINET, para lograr esa cultura alimentaria que queríamos. Es decir, todas esas cosas fueron debatidas, también la comercialización y la inocuidad, y además también cómo incluir en la ley los sistemas de monitoreo y evaluación de esa soberanía alimentaria, para que a través del tiempo pudiéramos medir si se transformaba o no eso que queríamos tener en los sistemas alimentarios locales. Entonces, esto constituyó un rico intercambio entre todos los expertos de todas las universidades, y no solo de las universidades, sino también de los centros de investigación que pertenecían al Ministerio de la Agricultura y al Ministerio de Educación Superior. Y además, este intercambio se hizo bajo una fuerte situación con relación a la pandemia. Claro. Y de esta manera tuvo que hacerse en dos variantes. Tuvo que hacerse con la presencialidad que nos permitía la COVID y también virtual. Y esto influyó, pero no se detuvo el trabajo. Imagino que con el carácter de ser una ley, en esos equipos de consulta hayan estado tanto expertos en la materia agrícola, la materia alimentaria, como en la materia jurídica también, ¿no? Exactamente. Estuvieron todos ellos presentes. Y además, todas las acciones que se realizaron en las diferentes fases del proceso de construcción de este anteproyecto, tuvimos el acompañamiento y la asistencia técnica y logística del proyecto de colaboración Fortalecimiento de Políticas Públicas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba, que es más conocido por sus siglas POSAS, cuyo implementador es la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, con fondos provenientes de la Unión Europea. Y esto también nos permitió intercambiar con expertos a nivel internacional y regional, y también con los gobiernos locales, con las delegaciones provinciales, municipales de la agricultura, con productores destacados, que esto se denominó Diálogo Nacional sobre el anteproyecto, y que permitió obtener muchas informaciones referentes a sus criterios y a sus consideraciones. Para esta construcción, además, fueron también socializados esos postulados que tenía el proyecto de ley en el sitio web oficial del Ministerio de la Agricultura, para que las personas que lo desearan vertieran sus consideraciones, pudieran decir si querían una modificación, una eliminación o una adición a algún artículo, a algún capítulo de la ley. Y esta convocatoria se denominó Convocatoria a Legislar sobre Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Esto fue muy importante porque además de la academia, de los centros de investigaciones, de todos los juristas, de todos los profesores, investigadores que habíamos participado, incluidos los gobiernos, también la población tuvo la oportunidad y constituyó, como decir, el cierre final a esta propuesta de anteproyecto. Y por lo tanto, para nosotros, desde la academia, desde las universidades, fue una importante experiencia en este sentido. Imagino, doctora, que participando la ciencia y la academia en la conformación del proyecto, pues se le haya dado también una prioridad dentro de esa seguridad alimentaria al papel que debe jugar la ciencia en la preservación de la biodiversidad, en la búsqueda también de soluciones desde la biotecnología y desde otras ciencias a los temas perentorios que tenemos hoy con la alimentación en Cuba, ¿no? Así mismo es. Incluso hay un capítulo dedicado a este tema. Es decir, que nada se dejó fuera de tener en cuenta. Sí, así es. ¿Han estado ustedes también participando en este proceso de análisis ahora del propio proyecto de ley? Sí, como no, las universidades, hay una experiencia muy buena con la Universidad de Pinar del Río en el gobierno local, es decir, que ha sido muy rica y se ha debatido con productores de muchas provincias que han fortalecido y ha dado sus criterios para el anteproyecto de ley. Muy bueno. Bueno, pues, ¿qué cosa es lo que trae de nuevo este proyecto de ley? ¿A qué apunta fundamentalmente lo que se va a presentar a la Asamblea Nacional? De eso estaremos hablando en breve en esta mesa redonda. Siga con nosotros. Esta noche, antes de la novela... Algún que otro odiador suele preguntarnos en redes sociales si nuestra postura es honesta. Y claro, ¿cómo no va a serlo si nuestras vidas dependen de la defensa de la revolución? Este asesino de ortografía no es más que otro ejemplo de ese odio visceral que cristaliza en ofensas, amenazas y violencia, y que generalmente se quedan en el ámbito de las redes sociales, pero que, como sucedió el 11 de julio del año pasado, se pueden infiltrar en la realidad. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Retransmisión mañana miércoles en la revista Buenos Días y por Cubavisión Internacional. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, y hay elementos interesantes, por supuesto, a la hora de entender la necesidad de esta ley. Recuerdo que estuvo Frei Beto acá hablando con Arlene precisamente de uno de los temas a que se apuntaba, que era el desaprovechamiento de los alimentos y cómo se pierden alimentos. En el caso de, él decía, los países desarrollados,
por la sobrecompra de alimentos, el exceso de alimentos y que se desecha una buena parte, en el caso de los nuestros, en los países desarrollados y entre ellos Cuba, pues por la falta de procesamiento de muchos alimentos que se pierden antes de llegar al consumidor. Y elementos de ese tipo expone precisamente Frei Beto en esta cartilla popular del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba, que permite entender pues conceptos de manera muy clara de a qué debemos apuntar en una ley como esa. Recordaba, por ejemplo, dice Frei Beto, hoy la ganadería bovina en Cuba se caracteriza por una utilización ineficiente de vastas áreas. 55% del total del área agrícola está dedicado a la ganadería bovina y rendimientos muy bajos en términos de producción y de productividad. Es uno de los ejemplos que él pone de las muchas cosas que hay que atender en el ámbito de garantizar una seguridad alimentaria para el país, que es parte de los conceptos que están dentro de la ley. Pero me gustaría que Mayra nos ayudara a dilucidar un poquito más qué cosa trae el proyecto, cuáles son los elementos principales a los que apunta, qué cosa novedosa puede plantear dentro de la legislación cubana, que tiene varias legislaciones en el ámbito de la agricultura, y cuánto pues implica de participación popular también este proyecto de ley. Sí, Randy, el proyecto de ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional tiene 9 títulos, 24 capítulos, 101 artículos y 4 disposiciones finales. Y pudiéramos estar preguntando, ¿y eso qué significa? Primero significa que es un proyecto de ley extenso, robusto, pero claro, la exigencia de sus objetivos nos llevaba a que fuera así. Se trata de un objetivo principal, alcanzar la soberanía alimentaria como una cuestión de seguridad nacional. Claro que tenía que ser un proyecto de ley fuerte. Además, y en correspondencia con lo que Tania nos refería sobre los debates académicos y de ciencia, desde el propio título de la norma estuvimos adentrados en un debate sobre todo técnico-jurídico sobre cómo debía llamarse este de ley, y se acordó el título que hoy cuenta, y algunos pudieran estar preguntando por qué no se llama igual que el plan. El plan se llama Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Sin embargo, en la ley, y digo por elementos incluso constitucionales, se adoptó y se acordó incluir el término de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque el artículo 77 de nuestra Constitución nos obliga a hacer un pronunciamiento hacia la seguridad alimentaria, porque este artículo prevé que el Estado tiene la obligación de fortalecerla. Por tanto, nuestra ley establece la diferencia de conceptos entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. También, por supuesto, reconoce la garantía del derecho a la alimentación, cuáles son los principios que rige este derecho a la alimentación, y algunos también pudieran preguntarse, ¿y el tema de la educación nutricional? ¿Dónde quedó que no está en el título? Pues realmente no está en el título de la norma, pero sí está en el espíritu de los fundamentos de hecho y también dentro de los títulos y capítulos. Y esto es una de las cuestiones más novedosas que trae la ley, porque pauta un sistema de educación nacional relativo a las buenas prácticas que debemos tener en cuanto a la alimentación. Los temas de cultura alimentaria son temas muy polémicos y por supuesto la ley establece los roles de los sistemas de educación, salud, de comunicación social, los sistemas de la cultura, para poder propiciar esta educación alimentaria y nutricional con enfoques agroecológicos, enfoques novedosos de también propiciar los valores que se requieren a la hora de tener una correcta educación alimentaria. También en términos de novedad, Randy, y yo creo que este es el eje esencial de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, está en la organización de estos sistemas alimentarios locales. Y ahorita decía que estos sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, se establece que sean modelos sostenibles de producción. ¿Y cómo lograr esto? Precisamente desde la integración que tienen estos sistemas alimentarios locales. Se trata de un sistema donde intervienen desde los productores agropecuarios hasta las entidades de salud, de deporte, de cultura. Todos forman parte de estos sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles. ¿En pos de qué? En pos de poder articular todas estas fases de las cadenas alimentarias, desde la producción, transformación, comercialización, hasta el consumo de estos alimentos. La ley atribuye un eje esencial a que estos sistemas alimentarios locales desarrollados en los municipios podrán ayudarnos a poder alcanzar su objetivo fundamental, que es la soberanía alimentaria. Entre otros aspectos novedosos, también, por supuesto, resalta los relativos
relativo a los temas de pérdidas y desperdicios de alimentos. Esta es la primera ley en Cuba, el primer instrumento legal que establece estrategias y medidas para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Como ya veníamos comentando, realmente en Cuba este fenómeno es bastante agudo. Tenemos pérdidas en todas las etapas de las cadenas, tanto desde la producción como hasta los propios consumidores, que desperdiciamos muchos de estos alimentos, y por supuesto esto atenta también a la disponibilidad y calidad de los alimentos que consumimos. Y la ley está estableciendo estas estrategias y medidas que por supuesto se prevé también bonificar, estimular, incentivar a todos los productores y actores de los sistemas alimentarios locales que establezcan y adopten estas estrategias y medidas que se promueven. Pero también se prevé, sobre todo en el decreto reglamento que acompaña esta ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, también sanciones para aquellos que incumplan con aquellas medidas y estrategias previstas en la ley para este fenómeno de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto es una cuestión también de mucha novedad en el proyecto de ley. Incluso se crea hasta un comité asesor para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, que por supuesto va a estar asesorando a las comisiones de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Es algo que la FAO ha apuntado muchísimo, porque es una de las causas hoy de la malnutrición en el mundo. Se producen suficientes alimentos para todas las personas en el mundo, sin embargo, una buena parte no llegan a los consumidores o se malgastan por los consumidores, y eso va contra la posibilidad de mayor justicia y mayor equidad en el acceso a los alimentos de todas las personas en el mundo. Nos pasa también en nuestra realidad con estas circunstancias en las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Así mismo es. También el proyecto de ley define las obligaciones de los organismos de la Administración Central del Estado, de los órganos locales del Poder Popular y de todas aquellas entidades nacionales y locales relacionadas con la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación. Y esto desde una visión diferente, es decir, una visión más integral. A veces cuando hablábamos de estos temas pensábamos sectorialmente, corresponde al Ministerio de la Agricultura, corresponde al Ministerio de la Industria Alimentaria. Sin embargo, la ley promueve un enfoque más holístico, se le dan obligaciones a los 22 organismos de la Administración Central del Estado, cada uno con el pedazo que le corresponde en los temas estratégicos de la alimentación. También, por supuesto, se promueve las funciones de nuestros órganos locales del Poder Popular. La ley está creando comisiones desde la nación hasta los municipios, que no son una reunión más. Se trata de comisiones que van a estar controlando cómo se implementan estos sistemas alimentarios locales en los municipios. Van a estar coadyuvando al funcionamiento adecuado de los mismos, a que realmente se estimule, se incentive, se bonifique a todos aquellos actores que cumplan con lo establecido en la ley, pero también que se sancione a aquellos que no lo cumplan. Y la ley también está previendo, por supuesto, mecanismos para el acceso a la justicia, a los tribunales, para los reclamos relativos al derecho a la alimentación como derecho humano fundamental. Y eso le viene en consonancia con el papel que se da en nuestra Constitución a los territorios, el papel que tienen que jugar los municipios, y a la vez también refleja ese otro elemento del que hablabas, de la pérdida de alimentos. Uno de los problemas que tenemos es no tenemos suficiente industria ni suficiente mini-industria para poder procesar muchos de esos alimentos que se pierden entonces en la cadena. Bueno, cómo también organizar estrategias, redirigir esfuerzos en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel nacional con la gran industria como a nivel territorial con la pequeña y mediana industria, ¿no? Es así, Randy, por eso la ley promueve este enfoque hacia la localidad, porque esas buenas prácticas que surjan en los territorios, que sabemos que existen en cuanto no solo a los temas relativos a las pérdidas y desperdicios de alimentos, sino también a la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas, nuestros productores tienen muchas iniciativas. Entonces, la ley está promoviendo que estas comisiones a nivel municipal, que estos sistemas alimentarios logren estar propiciando estímulos a aquellos productores que también adopten estas estrategias, medidas, esta agricultura sostenible a la que está apuntando el proyecto de ley. Y también en correspondencia con los intercambios con las instituciones académicas, las universidades, la ley también tiene una carga fuerte en promover enfoques modernos, sobre todo enfoques relativos a las cuestiones referentes a una salud, a los enfoques de cadena, a los enfoques de gestión
reducción de riesgo de estas cadenas, enfoques preventivos, educativos, y apunta también hacia el cumplimiento de los principios del derecho a la alimentación, no solo para esta ley, sino ahora a partir de que la norma entre en vigor, hacia todas las políticas, planes, normas jurídicas que se establezcan en torno a la alimentación. Es decir, vendría siendo una norma sombrilla que va a irradiar a todo el ordenamiento jurídico que con respecto a los temas alimentarios se puedan dictar, ya sea tanto normas jurídicas como otros instrumentos de planificación estratégica y otras cuestiones también. ¿Cómo se recoge ahí, Mayra, el tema de la inocuidad de los alimentos, que es una de las preocupaciones de la sociedad moderna y que también es una preocupación de nuestro país? ¿Hacia dónde enfoca la ley ese tema? Como tema estratégico del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, la calidad y la inocuidad de los alimentos también es desarrollada en la ley. Pero como todos conocemos, hay normas específicas, incluso ya en vigor en nuestro país, sobre los temas de calidad e inocuidad. Pues entonces, ¿qué viene a hacer la ley? Por supuesto, primero mandatar el cumplimiento de estas normas, que son normas correctas, atinadas, y además apertura a este rol que tienen las comisiones municipales para poder velar por el cumplimiento de esta calidad e inocuidad en los sistemas alimentarios. Habla sobre la trazabilidad que deben tener nuestros productos alimenticios y todas las cuestiones relativas al cumplimiento de la normativa en cuanto a calidad, inocuidad, para poder tener estos productos alimenticios también incluso con aceptación cultural para el consumo de los mismos. Un correcto cumplimiento entonces de ese proyecto de ley ya convertido en ley indicaría exigencias importantes para los productores y para los comercializadores de alimentos en particular. Efectivamente, tiene obligaciones en los procesos de transformación y comercialización de alimentos. Se prevé incluso un título relativo también a este eje estratégico y muy en relación con esto también el tema de la movilización de los recursos locales. Es decir, la ley está promoviendo lograr todas estas metas de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y nutricional con los recursos que tenemos en nuestra localidad. Y por supuesto traza diferentes estrategias que los actores de los sistemas deben estar siguiendo, que incluyen el rol del comercio exterior, de la inversión extranjera en el sector alimentario, y esto también es una novedad del proyecto de ley. Mirando entonces para un despliegue exitoso de esta ley una vez sea aprobado, ¿cuánto implica entonces de participación popular, es decir, de esfuerzo colectivo en función de este objetivo, que es prioridad, está entre los ejes estratégicos de desarrollo del país hacia el 2030 y en adelante? Pasa, por supuesto, el tema de la producción de alimentos. Esto viene a darle cuerpo también a esa proyección estratégica, pero ¿cuánto implica de participación popular? Es así, Randy, es muy importante la participación de nuestra población, no solo ahora que estamos construyendo el proyecto de ley y donde tienen también la posibilidad de revisarlo, de interactuar con el equipo redactor y estar exponiendo sus criterios, sino también una vez que la ley se apruebe y entre en vigor, en el funcionamiento de estos sistemas alimentarios. Nuestra sociedad civil forma parte de los sistemas alimentarios locales y tiene una fuerte responsabilidad social para el cumplimiento de los objetivos que traza la ley, sobre todo los relacionados con este derecho a la alimentación que el Estado está obligado a garantizar. Bueno, ahí está, por supuesto, los basamentos fundamentales de la ley. Hay que leérsela, hay que buscar elementos también para poder definir el alcance, poder entender el alcance de una ley como esta, que, como decía Mayra, no es la que va a resolver el problema de los alimentos. Eso hay que resolverlo todos los días en la producción, pero por supuesto va a ordenar procesos, va a jerarquizar acciones y va también, sobre todo, a poner como primordial el derecho a la alimentación adecuada, sana, a la alimentación segura de nuestro pueblo. Y en ese empeño, por supuesto, ahora en la construcción de ese proyecto de ley, el saber colectivo siempre es el que le aporta un sabor mejor a estos proyectos de ley. Y de eso estaremos hablando en breve en nuestra mesa redonda. Antes vamos a tener pues elementos de qué se está haciendo en Granma en función de la producción alimentaria. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web.
Seguimos en combate. Ante la necesidad de contribuir desde todos los espacios con la producción de alimentos, los granmenses aprovechan los alrededores de sus viviendas, pequeñas parcelas, vasijas inutilizadas en casa, patios y azoteas para producir condimentos frescos, vegetales y otros alimentos. Nosotros empezamos esto en marzo, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando nos liberaron. Yo trabajaba en su momento en el INRI, la delegación del INRI. Y entonces por la edad, además hipertenso, fue cuando se liberaron. Y yo, bueno, por supuesto, estaba sin hacer nada en la casa, entonces vine para acá al frente y empecé a dar machete. Y bueno, pues entonces me seguí embullando. Entonces lo primero que sembré fue, limpié la parte de adelante y sembré calabaza. Me motivé a cultivarlo porque realmente las viandas están escasas, hay que salir a comprarlas y yo teniendo un pedazo que no hay que salir a comprar las viandas, pues yo sembré aquí mis plátanos, para el consumo, ¿viste? Ají, siembro mi cilantro, mis pepinos, frutas. Para depender menos de la placita del Estado y obtener resultados. Aquí siembro calabaza, cilantro, cebolla, frijol caballero, en época de tomate siembro tomate y siempre veo resultados. Lo que ahora puede pensarse como una iniciativa de estos tiempos es una costumbre de siempre que tal vez se perdió un tanto, en la que los vecinos decidían tener a mano lo que necesitaban en el hogar. Primeramente hay que preparar bien el terreno, moverlo, por supuesto tratar de poner buena semilla para que pueda alimentar y atenderlo, darle las tensiones culturales que lleva, ¿no?, el cultivo, y es lo que hemos estado haciendo. Uno nunca debe de cansarse. Entre más viejo, hay que echar más para adelante para darle el ejemplo a la juventud, porque si no, imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? Poco a poco, con pequeños consejos, quienes nunca habían sembrado absolutamente nada, se han convertido en pequeños agricultores. De esta manera, los vecinos mejoran el plato de cada día y contribuyen desde su pedacito en la comunidad con la economía del país. Cualquiera puede hacerlo, en un pedazo de terreno que tenga, en una azotea, lo que tiene que... La agricultura es con amor, aparte de lo que lleva técnicamente. Dedicarle a la planta, porque la planta no espera por ti. Tú tienes que atenderla a ella cuando ella te exige lo que te pide. Es como una vida social. Tú necesitas comer, come. La planta igual, la planta necesita un plaguicida, lo necesita una germinación, lo necesita. Y entonces lo puede hacer, si se lo propone. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una demostración de cuánto se puede hacer desde la propia casa, desde el pequeño espacio de cada uno de nosotros, y también lo que se puede hacer a nivel de territorio, en desafíos tremendos que tiene la soberanía alimentaria en nuestro país. Este folleto del que hablaba, esta cartilla popular que preparó Fray Beto con otros especialistas, dice, entre otras cosas, Cuba necesita encontrar el camino para superar algunas dificultades, entre ellas la importación del 60 al 65% de los alimentos que consumen los cubanos, y que representa hoy un gasto de alrededor de 2.000 millones de dólares al año. La industria procesadora produce unos 2 millones de toneladas de alimentos al año, cifra muy inferior a la demanda interna de la población. Eso presiona sobre la balanza comercial al demandar mayores importaciones de alimentos. Las tareas domésticas limitan el tiempo disponible de las mujeres para realizar actividades físicas. Eso contribuye a explicar el diferencial en sobrepeso y obesidad entre hombres y mujeres. Los hombres con sobrepeso representan un 30%, las mujeres un 32%, los hombres obesos un 8%, las mujeres un 15%, y son datos del 2013. Y entre otros desafíos habla también de la degradación de los recursos naturales. Aquí se ha hablado de la degradación de nuestro suelo y el costo de la canasta alimentaria familiar garantizada por el Estado. Son algunos de los desafíos que se plantean dentro de el propósito de lograr la soberanía alimentaria en nuestro país, y este proyecto de ley, por supuesto, tiene que movilizar conciencias, opiniones alrededor de esta necesidad
de nuestra nación. Por eso se ha desarrollado un proceso de debate, de análisis, de discusión de este proyecto de ley. Yanisbel Sánchez Rodríguez es la vicepresidenta de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es además la directora del MIFAT. Les recomiendo, por cierto, una entrevista que le hacen hoy, que publica Trabajadores, la hemos replicado en Cuba Debate, donde habla de sus pasiones y también de su trabajo ahí al frente del MIFAT. Yanisbel, ahora como diputada, ¿cómo ha sido este proceso de preparación de los diputados, de otros actores para el proyecto de ley? ¿Cuánto se ha enriquecido durante este debate? ¿Cómo se prevé el proceso hasta que llegue en las próximas semanas a la Asamblea Nacional? Bueno, muy buenas noches, Randy, y muy buenas noches a los televidentes y radioyentes. Nosotros queríamos agradecer, por supuesto, tener la oportunidad de en un espacio como este poder, desde la mirada de la Asamblea Nacional, hablar y comentar un poco acerca de este proceso de elaboración y de presentación y posterior aplicación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria y Nutricional. Yo quería comentar que este proyecto de ley es una norma de desarrollo constitucional y por tanto forma parte del cronograma legislativo que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en su momento. El proceso de elaboración y de discusión y análisis de la ley ha sido un proyecto bien rico. Las colegas que hablaron antes estuvieron explicando cómo ha sido este proceso de elaboración. Y me gustaría, sobre todo, un poco explicar que para todo este proceso se elaboró un plan de comunicación para todo el proceso que conllevaba esta ley. Justamente por los temas que hemos comentado aquí, o sea, justamente porque toca un tema sensible que abarca muchísimos sectores de la sociedad, y para eso justamente había que elaborar un plan de comunicación que tuviera en cuenta todos los públicos meta, desde la mirada institucional, pero también desde la mirada familiar. Porque en todo este proceso tiene que haber una actuación responsable, no solo en la producción de alimentos, sino también en el consumo de estos alimentos. También lograr en este plan de comunicación que hubiera una divulgación correcta, o sea, que se conociera exactamente los pasos que se iban dando, que toda la población pudiera tener acceso a esa información, justamente porque son temas polémicos, ¿no? Y son temas sobre los que muchas personas tienen criterio. Polémicos y vitales. Y vitales. La alimentación exactamente. Está en la vida misma. Y era muy importante tener en cuenta los criterios de todos los actores de la cadena. O sea, de los actores de la cadena también en el entendido de que la población es un actor fundamental. O sea, es quien mide cómo puede ir un proceso como este de producción de alimentos. Bueno, desde la Asamblea se han organizado diferentes actividades. O sea, se hizo una conferencia de prensa donde participaron medios nacionales y medios extranjeros, donde se presentó este proyecto de ley, donde se aclararon determinados temas, porque como se ha explicado ya anteriormente, o sea, introduce cosas muy novedosas desde el punto de vista técnico, que también es importante que se conozcan, porque a pesar de haber habido experiencias en Cuba en temas como las pérdidas de los desperdicios de alimentos, o sea, que apareciera en una norma con este rango y que pudiera crearse un comité y desarrollarse, o sea, era constituida una novedad. Otro aspecto en que se trabajó fue que se realizó una audiencia parlamentaria que la Asamblea Nacional convoca, que fue presidida por las comisiones agroalimentarias y de asuntos constitucionales y jurídicos. Fue un espacio de intercambio muy, muy bueno porque estuvo todo el equipo redactor de la norma, estuvieron todos los representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas que tienen que ver con el tema de la alimentación, y contamos también con la presencia de nuestro colega y amigo Frei Beto. Y les digo que fue un espacio bien interesante porque desde el punto de vista de la Asamblea, desde todo este proceso, es muy importante tener en cuenta todas las miradas, o sea, todos los criterios desde distintos puntos de vista. Y algo que en esa oportunidad fue bien interesante es que todos, o sea, coincidían en la importancia de tener una norma legal que por supuesto incluyera el derecho a la alimentación, y lo atemperado que estaba a las condiciones, o sea, en el mismo proceso bien participativo de construcción, lo atemperado que estaba a las condiciones actuales. Sobre todo porque Cuba ha sido un país que se ha destacado por promover todo lo que tiene que ver con las producciones agroecológicas, con todo, o sea, con el respeto y el rescate de los recursos naturales, de la biodiversidad que anteriormente mencionabas, y por tanto, o sea, todo eso aparece ahí reflejado de alguna manera o de otra, y bueno, fue un momento bien interesante que contribuyó también a enriquecer
todo este proyecto. Riveto, que es asesor de la FAO para algunos programas y fue el asesor del programa Hambre Cero de Lula, y por eso tiene tanta vinculación también con todo este esfuerzo que se está haciendo. Ajá, así mismo es. Y bueno, otro tema que también fue bien interesante es que justamente porque los productores agropecuarios, o sea, ya sean productores individuales, cooperativistas, o sea, todo el que participa en la producción, tiene un rol muy importante, ¿no?, en el proceso. Se convocó también a un intercambio con productores y cooperativistas en las provincias de Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritus y Villa Clara. Alrededor de 370 productores que hicieron entre 68 y 70 intervenciones muy concretas, o sea, intervenciones que estuvieron dirigidas, bueno, en algunos casos, por supuesto, que a comentar la importancia del intercambio, o sea, de la ley, de la norma en sí, pero en algunos casos propusieron también soluciones, no tanto o no solo para el documento en sí, sino para la implementación. O sea, fueron experiencias bien interesantes porque ellos insistieron mucho en temas que son de interés del país, ¿no?, que tiene que ver con el medio rural, con la necesidad de la formación de las nuevas generaciones, en temas sobre el tema de la producción de alimentos, de darle una mirada diferente a la formación profesional, justamente porque ellos reconocen, y es algo que por supuesto nos llena de mucha satisfacción, la importancia que tienen los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles, que al desarrollarse dentro de los territorios, dentro de los municipios, pues por supuesto necesitan personal técnico capacitado, necesitan que haya una actuación prácticamente de toda la comunidad, y bueno, eso lo reconocen, o sea, lo reconocieron y lo insistieron mucho los productores en ese intercambio. Y bueno, tenemos previsto ya, o sea, en lo que queda de marzo y en el mes de abril, ya hacer la presentación, discusión, análisis de este proyecto de ley con los diputados, o sea, a través de videoconferencia, de todas las maneras posibles, ¿no?, para poder también tener todos los criterios que, a partir del propio trabajo que hacen los diputados en sus territorios, tienen, o sea, determinadas inquietudes e información que han levantado desde la base, que pueden compartir con el equipo redactor de la ley. Ahora, una vez que este proceso funcione y sea analizado y bien debatido entre todos los diputados, bueno, por supuesto se llevará este proyecto de ley para su discusión y aprobación en el próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Quería también decirles, aparece en pantalla, que ya el proyecto de ley está en el sitio web de la Asamblea Nacional y hay habilitado un correo electrónico para que la población pueda emitir sus criterios. Y esperamos, o sea, estamos convencidos que, al igual que para el resto de las normas que le ha tocado a la Asamblea Nacional aprobar, los criterios, los comentarios que pueda hacer la población, o sea, que siempre es bien interesante porque generalmente uno espera que sean las personas que se relacionan con la producción o la comercialización de los alimentos quien dé los criterios, pero han habido criterios muy interesantes desde otros sectores de la sociedad y sobre todo desde el sector de los consumidores. Y lo importante es que el pueblo participe, en la misma medida en que participe, opine de criterios, se sentirá más dueño de la ley y también habrá aportado a esa ley. No será algo que llegará después que la Asamblea Nacional lo aprobó. Desde antes podemos formarnos nuestra opinión, dar nuestros aportes y contribuir a que sea una ley que esté a la altura de los tiempos en que estamos y de las necesidades que tiene nuestro país, ¿no? Justamente eso, o sea, todo lo que aparezca, o sea, lo que la población pueda comentar, siempre contribuye a enriquecer, o sea, siempre contribuye a enriquecer y sobre todo para lograr, como hemos dicho desde el principio, o sea, esas miradas diferentes, ¿no?, esos criterios y por supuesto lograr el objetivo que Mayra decía al principio, o sea, el objetivo fundamental de la ley es alcanzar en algún momento la soberanía alimentaria y también fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional que tanto necesita la población cubana. Bueno, pues ya saben, está el proceso de debate. En las próximas semanas se llevará a la Asamblea Nacional este proyecto de ley, ya con todas las opiniones recogidas de los diputados, de los especialistas, de los científicos, de los académicos, de todos los que tienen que aportar a esto y la de usted. Si usted tiene opinión, puede ir al sitio de la Asamblea Nacional, también colocarla allí y contribuir desde su pensamiento, desde su visión, a una mejor ley.
a esta y a otras muchas que estará discutiendo este año. Será un año bien intenso legislativo para la Asamblea Nacional. Ya hemos ido presentando algunos de los proyectos, otros los haremos a lo largo de este año para que usted tenga información sobre ellos. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes tres haber compartido con nosotros hoy la mesa redonda. Espero que haya servido también de incentivo para que nos informemos más sobre un tema tan crucial y por supuesto aportemos también a esa imaginación colectiva del país que nosotros queremos y que pasa precisamente, entre otras cosas, también por garantizar la alimentación de nuestra sociedad. Gracias a ustedes y nosotros nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Estaremos siguiendo el conflicto en Europa y el impacto que tiene a nivel mundial. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Descubrieron en Egipto 5 nuevas tumbas faraónicas y con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. مناظر للبخور للكتان لأساس جنزي موجودة في المقبرة، ثم قوائم كثيرة بالقرابين التي تقدم وأنواع شتى مختلفة من القرابين سواء اللحوم والطيور والأواني. Thank you.